Comience su día con el devocional gratuito en Contacto. Suscríbase hoy mismo para recibir la verdad de la palabra de Dios en su hogar. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra». En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley presenta hoy el programa titulado Con el yugo de Jesucristo. Cuando voy al buzón de correo en mi casa, al abrir la pequeña puerta de metal, casi siempre sale un torrente de cosas. Y me atrevo a decir que su buzón de correo quizás esté exactamente igual en este día. Si usted me pregunta qué es todo lo que llega allí, la verdad es que no sé lo que es la gran mayoría de esos papeles. Al final termino por concluir que es pura basura, pues no hay mucho allí que realmente valga la pena leer o que tenga un valor duradero para nuestras vidas. A veces veo un folleto colorido, lo observo detenidamente y pienso para mis adentros. ¿De dónde salió esto? ¿Quién envió esto? En verdad, no hay nada interesante en ese montón de correspondencia. De vez en cuando puede que sí llegue algo importante, pero no ocurre con mucha frecuencia. Luego pienso en algo más que abro todos los días. No hay correo basura en esto. Absolutamente todo lo que se encuentra aquí es la pura verdad. Las promesas que encontramos en estas páginas sagradas sobrepasan por mucho, pero por mucho, cualquier cosa que Dios nos pida hacer. No hay nada comparable en este mundo a abrir la palabra de Dios y escuchar su voz divina, prestando atención a lo que Él tiene que decirnos en el corazón. En los días feriados no hay servicio postal, no hay entrega de correspondencia. Pero no hay ningún día feriado para la palabra de Dios. Ella siempre está abierta para nosotros, siempre está disponible, siempre lista para contestar alguna petición específica o cualquier necesidad profunda que tengamos en particular. Entonces, me pregunto, y quiero que piense en esto con mucha honestidad. ¿Con qué frecuencia toma usted la palabra de Dios? ¿La abre y la lee a solas en la quietud de su hogar? ¿O acaso lo pospone quizás para esta noche, o tal vez para mañana por la mañana, o se dice a sí mismo que hoy está demasiado ocupado y que no se pondrá en eso hoy, dejándolo para después por cualquier otra excusa? Pero escuche esto, cada vez que abrimos su palabra, el Dios del universo tiene algo personal y directo que decirnos. El correo basura es lo que uno ve, descarta y tira de inmediato en el cesto de la basura. Ahora, dígame, ¿hay algo en este libro santo que usted tiraría a la basura? Absolutamente nada. ¿Y por qué entonces no leerlo a diario? Si usted verdaderamente cree que esta es la infalible palabra de Dios, que vino directamente de Dios, que es completamente fiable por ser su palabra eterna, que se aplica perfectamente en su caso particular, y que Dios tiene aquí un mensaje de amor para usted, ¿por qué no leerla todos los días de su vida? Así que le invito a que busque en su Biblia el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y veamos detenidamente desde el versículo 28. Son 3 versículos, pero en ellos el Señor Jesús nos da una invitación maravillosa a la cual todos nosotros debemos responder. La palabra de Dios dice así: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Ahora escuche con atención, no hay engaños ni decepciones en las promesas del Señor. Él nos ofrece el asombroso privilegio de que estemos bajo un mismo yugo con Él. Y lo que nos dice textualmente es: «Llevad mi yugo sobre vosotros». Note que el Señor no dijo: «Lleven un yugo cualquiera», sino mi yugo. Él sabe perfectamente que en este mundo hay muchos tipos de yugos diferentes. Hay personas que están bajo el yugo destructivo del alcohol, otras bajo el yugo de la inmoralidad, otros bajo el yugo de toda clase de cargas emocionales, de deudas financieras asfixiantes, de temores y de amarguras. Pero Jesús dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas». Entonces le pregunto hoy, cuando piensa en el estado actual de su vida, ¿hay algo que usted siente en la mañana al levantarse, o durante el transcurso del día en su trabajo, o en lo que sea que haga, que se siente como un yugo pesado, pues, algo que se le hace sumamente difícil de sobrellevar? Quizás sea una deuda económica que no le deja dormir. Tal vez sea una relación interpersonal conflictiva o indebida, pero usted siente claramente una clase de yugo opresor en su vida. Bien, según la bendita palabra de Dios, el Señor le dice hoy: «Venid a mí y yo os haré descansar». Es como si Jesús le dijera:
Cambia tu yugo pesado por el mío. Llevad mi yugo sobre vosotros, y luego añade esta instrucción, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y con mi yugo hallaréis descanso real para vuestras almas. ¡Qué promesa tan grande y extraordinaria! Porque cualquiera de nosotros puede estar hoy bajo un yugo que nos roba la paz. Hay miles de personas atrapadas bajo el yugo de las deudas, de las relaciones destructivas y de la culpabilidad. Esta es una invitación directa del Señor Jesucristo para quitarnos ese yugo opresor y darnos uno completamente distinto. Así que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y deseo hacerle una pregunta muy directa para que medite en ella en este momento. ¿Cuál de estas palabras describe mejor el yugo que usted siente sobre sus hombros hoy? Tal vez hoy no le esté inquietando tanto, pero quizás sí. Tal vez sea algo con lo que usted se despierta cada mañana, algo con lo que se acuesta por la noche, algo que le causa una profunda inquietud durante todo el día. Maer, Jesús dijo, todos los que estáis trabajados y cargados. Esto incluye a los desanimados, a los desesperanzados, a los que se sienten desvalidos y debilitados, a los que están a punto de claudicar debido a las grandes presiones diarias de la vida, personas que se sienten exhaustas, presionadas con una carga que parece completamente inescapable. Esas palabras describen la realidad de muchas personas hoy en día. La gente lleva cargas muy pesadas y Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, lo que significa en realidad. Les daré una clase de yugo diferente. Y recuerde que Él es quien hace el yugo. Dios mismo ha diseñado un yugo perfecto para cada uno de nosotros. Y quisiera asegurarme de que entendemos esto con total claridad. Tengo una imagen mental que deseo colocar en su corazón. Un yugo es una barra de madera pesada que se coloca sobre el cuello de dos animales de tiro. ¿Por qué se hace esto? Porque al unirlos les da el doble de la fuerza y de la energía. Es decir, dos animales tirando juntos del arado pueden realizar un trabajo mucho mejor y más eficiente que uno solo. Pero deseo que notemos un detalle sumamente importante aquí. Un yugo une dos cosas, un yugo une indisolublemente a dos animales. Ahora escuche lo que dijo Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pensemos bien en esto con claridad. ¿Cómo es realmente este yugo del que habla el Señor? Deseo que note que en el yugo hay espacio para dos. Hay un lugar para un animal y hay otro lugar para el segundo animal. Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Quién está del otro lado de ese yugo? Usted está de un lado, pero Jesucristo mismo está del otro lado. Ahora bien, Él utilizó esta analogía de ese modo porque en aquel entonces, en la sociedad agrícola de su tiempo, todos sabían perfectamente lo que era un yugo. Sabían que dos bueyes unidos podían tirar de una carga mucho más pesada que uno solo y por mucho más tiempo, y que la carga se distribuía y se equilibraba entre los dos. Al decir Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros, lo que quiso decir en realidad fue, únete en yugo conmigo. Arregla tu relación personal conmigo. Al aceptarme como tu Salvador y al rendirte a mí como tu Señor, yo me coloco a tu lado en el yugo y yo llevo la mayor parte de la carga que sientes. Yo estoy contigo en esto. No estás solo. Él nos promete solemnemente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire, la mayoría de la gente hoy en día está afligida por alguna razón. Se levantan angustiados por la mañana, caminan con esa angustia todo el día, y se acuestan con ese mismo peso por la noche debido a algún tipo de problema familiar, financiero o de salud. No pueden conciliar el sueño. Se sienten profundamente inconformes con sus vidas o con sus relaciones interpersonales. Pero el yugo de Cristo nos hace verdaderamente libres. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Eso marca toda la diferencia del mundo. Pensemos en lo que esto significa. Porque la mayoría de las personas se sienten infelices por algo en su vida, quisieran deshacerse de alguna circunstancia difícil o desearían tener algo que les falta. Quisieran ver un cambio radical en sus vidas. Cristo sabía perfectamente todo eso porque Él vivió en una sociedad que estaba llena de temor, de opresión, de esclavitud, de castigo, de muerte, de sufrimiento y de enfermedad. Y es precisamente en medio de ese escenario que Él llama a la gente hacia sí mismo diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Note que Él no dijo, ¿quieres ser libre de toda responsabilidad y vivir sin ningún límite? No, Él no dijo eso. Lo que dijo fue, tengo un yugo y lo que quiero es que te pongas conmigo bajo mi yugo y me dejes ayudarte a tirar de la carga a lo largo de tu caminar por la vida. Déjame ayudarte a llevar tus cargas, tus penas, tus problemas y tus pruebas más difíciles. Amigo,
Dios no quiere que usted se acueste cada noche con el corazón angustiado por el mañana. Él no quiere que se despierte preocupado, dando vueltas en la cama sin poder dormir toda la noche, afligido por las circunstancias. Él quiere que seamos libres y ha hecho todo lo necesario para que experimentemos esa libertad. Al decir, venid a mí, nos está invitando a entrar en la verdadera libertad, prometiendo, yo os haré descansar. Él sabe muy bien cuán afligidas están las personas en su interior y conoce a la perfección cuán confundidas, frustradas y desesperanzadas se sienten a veces. Y su promesa sigue firme, y os haré descansar. Cuando descansamos en Él, la aflicción se desvanece. Cuando descansamos en Él, la angustia pierde su poder. Cuando descansamos en Él, una paz profunda inunda nuestro ser. Venid de a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Se considera usted a sí mismo una persona pacífica? ¿Se acuesta por las noches sintiéndose verdaderamente descansado y en paz? ¿Se levanta por las mañanas con un espíritu pacífico, confiado en que Dios tiene el control y que todo estará bien? ¿Can decir con sinceridad que es una persona feliz? ¿O es usted como la gran mayoría de la gente hoy en día que se angustia constantemente por cualquier cosa? Mire, la realidad es que fuimos creados por Dios para vivir bajo el yugo de Cristo. Él mismo dice que Él es nuestra vida misma. Él es quien toma la carga pesada de nuestros hombros. Él es quien nos muestra el camino correcto que debemos seguir. Él es quien asume la responsabilidad de llevar el peso. Él es quien cambia las circunstancias para nosotros, y no lo hace de manera temporal, sino de forma permanente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprendan la verdad directamente de mí, dice el Señor Jesús, y lo que aprenderán al caminar a mi lado es esto. Soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso total para vuestras almas. Toda clase de personas rodeaban a Jesús todo el tiempo. Él casi nunca caminaba solo a ningún lado porque la multitud tenía inmensas necesidades. La gente clamaba a su paso tal como lo hizo el ciego Bartimeo en el camino. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, quizás alguien que me escucha en este momento diga, bueno, yo no creo que Jesucristo en verdad haya sentido el mismo cansancio o las mismas presiones que nosotros sentimos hoy en día. Y no creo que su vida haya sido tan difícil. Pues escuche esto con mucha atención. La Biblia nos relata que Jesucristo se encontró con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Recuerden lo que dice el pasaje en el Evangelio de Juan. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Preste mucha atención a esto. Entonces Jesús, cansado, fatigado, más bien exhausto del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, el mediodía bajo un sol ardiente. ¿Se cansaba físicamente el Señor Jesucristo? Claro que sí, no se cansaba espiritualmente, pero en su humanidad sí experimentaba el cansancio físico y el agotamiento del camino. Él tenía amistades entrañables. Sabemos de María, de Marta y de su hermano Lázaro. Sabemos de otros seguidores y de sus 12 discípulos. Pero también es una realidad que tenía muchos enemigos que lo acechaban constantemente. Sin embargo, él nunca tuvo que sobrellevar la oposición de ninguno de ellos en sus propias fuerzas o en soledad. Y esto es precisamente lo que nos dice a cada uno de nosotros hoy. Ustedes tampoco tienen que llevar sus cargas solos, no tienen que soportar el peso de la vida en soledad. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando entendemos esto, nuestra vida entera cambiará. Su vida cambiará por completo cuando deje de ser una batalla individual de usted contra el mundo, cuando ya no sea solo yo, conmigo mismo y yo solo. No, mucha atención a esto. Una vez que usted se coloca bajo el yugo con Cristo, al estar bajo ese yugo espiritual, siempre, absolutamente siempre, nos acompaña aquel que quita el peso insoportable de todo lo que sobrellevamos en esta vida. Cuando Él está allí a nuestro lado, podemos hablarle con total confianza, sabiendo que Él comprende nuestra situación a la perfección. El Señor nos dice, mi yugo es fácil. Me encanta esa expresión. Alguien podría decir, yo he pasado por momentos sumamente difíciles en mi vida en los que honestamente pensé que las cosas no eran tan fáciles. Pero ¿sabe una cosa? El Señor no nos está prometiendo que todos los problemas de la vida se disiparán de la noche a la mañana o que nunca enfrentaremos tormentas. Lo que nos promete es que Él hará que la carga sea fácil de llevar, porque Él estará compartiendo el peso con nosotros. Él desea andar a nuestro lado en cada paso del camino. Mire,
Aquel yugo físico unía a los bueyes para que juntos pudieran arrastrar la carga material, pero este yugo espiritual con Cristo no añade peso a nuestra vida. Al contrario, produce un descanso profundo y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Algo verdaderamente maravilloso sucede en nuestro ser cuando somos capaces de rendir nuestra vida por completo a Cristo, entregándole nuestra mente y nuestro corazón. Piense en esos dos bueyes que tenían que trabajar en perfecta armonía. Quizás uno de ellos era el más fuerte y experimentado, y el otro era más joven y débil. Pero al estar unidos por el yugo, juntos podían realizar el trabajo sin importar lo difícil que fuera el terreno. Jesús nos dice: «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprende acerca de mí. Aprende de lo que has escuchado en mi palabra. Aprende cómo actúo con poder en la vida de otras personas que han confiado en mí. Aprende de mí». Él nos dice: «Toma mi yugo. Sumérgete conmigo en la verdad de Dios y verás lo que haré en tu favor. Eso cambiará tu vida para siempre». Y si yo tuviera que resumir todo esto en una sola palabra, esa palabra clave sería fe. Fe, fe y más fe. Consiste en confiarle al Señor de manera voluntaria esta carga familiar, aquella preocupación económica, este mal hábito que no podemos vencer, tal asunto difícil, tal problema de salud y tal pena profunda del corazón. Él nos dice con ternura: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». El Señor Jesucristo puede encargarse perfectamente de lo que sea, de absolutamente todo. Y esta es su promesa solemne y eterna: hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso significa, amigo, que Él elimina de raíz la incertidumbre, el temor al futuro, la ansiedad constante y la desesperanza en la que lamentablemente vive la mayoría de la gente hoy en día. Esto no significa que no habrá problemas en nuestra existencia, pero la gran diferencia radica en que lo que sentía un buey al tirar de la carga, el otro buey estaba allí a su lado para equilibrar y llevar el peso. Mayre, recuerde esto que le voy a decir, y si usted me está escuchando y comprende esta verdad, diga amén. Como hijos de Dios, al rendirnos voluntariamente al Señor Jesucristo y al andar en una comunión íntima con Él, mire, no es posible bajo ninguna circunstancia que tengamos que enfrentar ninguna situación de la vida completamente solos. Esta es la promesa inquebrantable de nuestro Padre Celestial: «No te dejaré ni te desampararé». Esto es lo que Dios le dice a usted hoy: «No te dejaré ni te desampararé jamás». Y creo que el Señor Jesús habló de un yugo de la manera más hermosa y comprensible posible. Un yugo pone a dos bueyes juntos, los mantiene unidos y los hace operar en perfecta sintonía. Mire, si usted se despertara cada mañana con este pensamiento en su mente: gracias Señor, porque hoy somos tú y yo, Señor Jesús, enfrentando esto y aquello, tú y yo en mi trabajo, tú y yo en mi hogar, Señor. Tú dijiste en tu palabra que si llevo tu yugo, lo cual es un acto de fe de mi parte, yo te entrego mi vida por completo. Tomo tu yugo hoy y decido seguir tus pasos. Y la razón principal por la cual quise ilustrar esto es para que usted recuerde siempre lo que representa espiritualmente un yugo. Mire, al despertar cada mañana, recuerde que es usted y Cristo. Al acostarse cada noche en su cama, es usted y Cristo. Todo en la vida cristiana se trata de una relación viva y personal con el Salvador. No estamos hablando de una pieza física de madera que se coloca sobre los hombros, sino que en el reino espiritual se trata de una relación estrecha de amor y dependencia. Y, mucha atención, cuando usted lo tiene a Él a su lado en el yugo, ¿qué cosa podría necesitar usted que Dios no pueda proveer con su infinito poder? Él promete en su palabra suplir cada una de nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Él promete escuchar y contestar nuestras oraciones, llevar nuestras pesadas cargas y perdonar todos nuestros pecados. Al meditar en lo que significa vivir con Cristo y estar bajo un mismo yugo con Él, yo le pregunto: ¿qué más podríamos necesitar en esta vida? Lo que sea que venga en el futuro, por difícil o doloroso que sea, podemos encararlo con total confianza. ¿Por qué? Porque no lo enfrentamos en nuestras limitadas fuerzas, sino unidos a Él, unidos al Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, aquel que todo lo sabe, el Dios de amor infinito que fue a la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros. Con Él compartimos el yugo de la vida. No tenemos food, pero la manera en que decidamos vivir es una cuestión de fe en Él. Escuche bien. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando intentamos vivir nuestras vidas lejos de Cristo, confiando en nuestro propio entendimiento y sin una sumisión voluntaria a su santa voluntad, inevitablemente nos meteremos en graves problemas. Solo mire a su alrededor por un momento, vea a sus amigos,
Observe a la gente por todos lados. Pasan por toda clase de sufrimientos innecesarios y angustias en la vida simplemente porque intentan llevar sus cargas en sus propias fuerzas. Y el Señor le sigue diciendo con paciencia: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. Rinda su vida a Él hoy mismo. Este es un acto consciente de su voluntad. Es una decisión personal que usted debe tomar diciendo: Señor, reconozco que no me va muy bien por el camino que voy solo. Cuando decidimos estar bajo su yugo, estamos declarando que hemos rendido nuestra vida a Él para caminar en su dirección, para obedecer sus mandamientos y para dejarnos guiar por su Espíritu. Al hacer esto, tenemos a nuestro lado a aquel que lleva las cargas pesadas, a aquel que nos da un descanso verdadero y a aquel que nos capacitará con su poder para vencer. Dicho de otro modo, el Señor limita cada pena que llega a nuestra vida y dosifica cada carga para que no nos destruya. A lo largo de mi ministerio he tenido el privilegio de conocer a personas que han pasado por pruebas sumamente dolorosas, pruebas de las que yo nunca antes había escuchado. Y sin embargo, las he visto con una hermosa sonrisa en el rostro, reflejando un profundo sentido de gozo, de paz celestial y de absoluta confianza en Dios. Por otro lado, he conocido a personas con problemas muchísimo menores, pero que al no tener una relación viva con Jesucristo son completamente desdichadas e infelices. Están enojadas consigo mismas, enojadas con sus circunstancias ordinarias, enojadas con sus jefes en el trabajo y a veces incluso con sus propios amigos. Viven enojadas por la situación en la que se encuentran, enojadas por todo lo que les rodea, y en todo lo que dicen y hacen brota esa ira acumulada de una manera o de otra. ¿Qué diferencia tan abismal hay entre estas dos realidades? Y Jesucristo dijo claramente: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La supuesta paz del mundo está llena de frustración, de condiciones y de temor. Pero la paz de Jesús es diferente. Él dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aleluya, no se turbe vuestro corazón. Entonces, cuando el Señor menciona términos como fácil y ligera, se está refiriendo directamente al peso de la carga cuando decidimos vivir bajo el yugo de nuestro Salvador Jesucristo y confiamos plenamente en Él. Él tiene el poder soberano para tomar el peso de lo que sea que le esté agobiando hoy y levantarlo por completo de sus hombros. Yo puedo decirle con toda humildad que he llevado en mi propia vida el yugo del Señor Jesucristo por muchos años. Me he entregado a Él por completo para permitirle que gobierne, guíe y guarde cada detalle de mi vida, y puedo asegurarle que cuando uno toma esa decisión, todo cambia. Porque el mundo en el que nos ha tocado vivir está lleno de penas, de miseria, de problemas imprevistos y de pruebas difíciles. Pensemos seriamente en esto. Jesucristo nos dice: mi yugo es fácil y ligero, ven bajo mi yugo. ¿Y de verdad creemos nosotros que podemos manejar la vida con éxito sin su ayuda? Usted quizás se esté preguntando en este momento: bueno, doctor Stanley, ¿cómo se hace eso en la vida práctica? Se hace de la siguiente manera. En primer lugar, usted debe reconocer con toda humildad que necesita a Dios. Si usted cree que no necesita a Jesucristo para vivir, déjeme decirle con amor que está en se causa. Es como un buey que ha caído en una zanja profunda y se encuentra con el lodo hasta el cuello, incapaz de salir por sus propios medios. Así es la vida de una persona sin Jesucristo. Pero cuando usted reconoce su necesidad y le dice: Señor, rindo mi vida a ti y decido caminar por tu camino. Voy a seguirte a partir de hoy. Confiaré plenamente en ti y en que me guiarás a puerto seguro. Y Señor, ya que por la fe ahora estamos unidos en un mismo yugo, confiaré en ti para todo y en todo momento. Ese es el yugo perfecto que el Señor diseña para cada persona que tiene la suficiente sabiduría espiritual para rendir su vida al Salvador. Usted no tiene que seguir viviendo de la misma manera en que lo ha hecho hasta ahora. El Señor le dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, amigo, la decisión final es de cada uno de nosotros. Usted puede elegir enfrentar la vida a su propia manera, confiando en sus limitadas fuerzas y creyendo que de algún modo logrará salir adelante por sí solo. Pero escuche esto. Esta es la invitación más personal, tierna y directa de Dios para todo el mundo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, sin importar cuál sea la causa de su cansancio, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí cómo opero, y hallaréis descanso real para vuestras almas. Es como si el Señor nos dijera: yo haré que lo que te parece difícil se vuelva fácil. Cuando tengas que enfrentar penas y cargas pesadas, recuerda que me tienes a mí a tu lado en el yugo, y yo llevaré la mayor parte de la carga por ti.
Quizás experimentes la prueba, pero yo la sobrellevaré contigo. Quizás a veces te asalte la preocupación, pero yo llevaré esa carga en mis hombros. Juntos lo lograremos. No tienes por qué temer al mañana. Si usted que me escucha hoy aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, ¿sabe lo que realmente le está diciendo a Dios con su actitud? Usted está decidiendo vivir su vida bajo la falsa premisa de que puede lograr encontrar la verdadera paz, el gozo, la felicidad duradera, la seguridad y la confianza eterna sin tener en cuenta a Dios. Pero la realidad nos demuestra que eso es imposible. ¿Por qué cree usted que este mundo se encuentra en el terrible desastre en el que está hoy? Es porque la gente actúa bajo sus propios impulsos egoístas y no pueden controlarse a sí mismos. Por eso el Señor nos llama y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Podría decir usted con total certeza en este día que se encuentra en yugo con Jesucristo? Tal vez usted diga: no. Doctor Stanley, la verdad es que no estoy bajo su yugo. ¿Cómo puedo hacerlo hoy mismo? Usted lo hace de una manera muy sencilla pero profunda. En primer lugar, pídale al Señor que le perdone todos sus pecados y dígale que desea unirse a Él por la fe. Dígale que quiere que Él sea quien guíe y domine su yugo a partir de hoy. Que usted anhela estar en yugo con Cristo. Que escoge de manera voluntaria su estilo de vida, que caminará a su paso, en su rumbo y conforme a su santa voluntad. Entréguele su vida por fe hoy mismo, rindiéndose por completo a Él e imaginándose a sí mismo bajo ese yugo de amor al lado del Salvador, y comience a ver las maravillas que Él hará en su vida. La decisión es exclusivamente suya. El compromiso es personal, es una entrega total. Estar en yugo con Jesucristo cambiará su vida para siempre. Él le promete hoy: mi paz os doy, no como el mundo la da. Mire lo que el mundo ofrece y vea los resultados destructivos que produce. Pero Jesús le dice: mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, únase hoy mismo a Cristo bajo su yugo de amor. Amén. Oremos juntos. Padre Celestial, te amamos con todo nuestro corazón. Te alabamos por tu infinita grandeza y te damos muchísimas gracias por ilustrarnos a través de tu palabra de una manera tan sencilla y comprensible lo que todos nosotros necesitamos con tanta urgencia: la entrega total y absoluta de nuestras vidas a ti, para luego deleitarnos al verte actuar con poder en nuestro favor. ¿Qué diferencia tan grande se produce en la vida de un ser humano cuando eres tú quien tiene el control absoluto de todas las cosas? Cuando estamos completamente rendidos a ti y entregados a tu voluntad, tú cambias con amor lo que necesita ser cambiado en nuestro carácter. Tú llenas con tu presencia cada vacío profundo de nuestra alma. Tú suples con fidelidad cada una de nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. Aún ante el caos, la confusión y las tormentas que puedan rodear nuestras vidas en este mundo, tenemos ese maravilloso sentido de confianza, de valentía y de seguridad inquebrantable porque caminamos a tu lado. En este momento, Señor, hay muchas personas que están tomando la firme decisión de colocarse bajo el yugo de Cristo. Muchos de ellos tal vez por primera vez en sus vidas. Te rogamos que demuestres tu gran poder, tu amor incondicional y tu inmensa misericordia a cada uno de los que hoy toman esta decisión de fe. Te pedimos que les des la certeza de tu salvación y el descanso que tanto necesitan sus almas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La guía práctica a la presencia de Dios es una herramienta para enriquecer su relación con Dios. Solicite hoy su guía práctica gratuita. En contacto con el Dr. Charles Stanley. Alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy en el programa En Contacto, las lecciones que he aprendido, con el Dr. Charles Stanley. ¿Vive usted conforme a principios eternos o a las muchas presiones que trae cada día? ¿Se ve tomando decisiones guiado por los sentimientos intuitivos o bajo la dirección de los principios bíblicos? ¿Se siente usted más influenciado por su entorno o por la voz del Espíritu Santo que mora en su ser? Podría decir pues con plena seguridad que tiene un sentido de dirección, un significado y un propósito definido en su vida, o tan solo reacciona ante la vida a medida que surgen las distintas circunstancias? La Biblia está llena de grandes principios agradables ante Dios para que rijamos nuestra existencia. De hecho, podríamos recorrer las Escrituras desde Génesis hasta el Apocalipsis y encontraremos un principio tras otro que nuestro Padre Celestial nos ha regalado, porque este es el libro guía de Dios para vivir.
Lo más sabio que cualquier padre puede hacer por sus hijos es enseñarles desde muy pequeños a creer que esta es la palabra de Dios y compartir estos principios bíblicos de tal manera que rijan sus vidas por preceptos divinos. Esos principios que hacen posible que llevemos una vida mucho más plena. Y le invito a leer conmigo en Proverbios capítulo 3, que quizás sea el capítulo bíblico que es mi ancla en lo personal, porque allí hay un pasaje sencillo al que siempre he acudido una y otra vez a lo largo de todos estos años. Dice el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo que deseo hacer con este pasaje y en este mensaje inicialmente es compartir algunos de los principios más importantes que Dios ha puesto en mi vida, principios mediante los cuales ha guiado mi caminar. Hay muchos otros además de los que quiero mencionar, pero estos son los que Dios más ha grabado en mi corazón. Me han guiado todos estos años, por lo cual estoy muy agradecido, y deseo comenzar con el primero, el cual mi abuelo me enseñó cuando tenía 17 años. Él ni siquiera se percató del impacto eterno que tendría en mi vida, pero recuerdo que me presentó este principio de una forma muy sencilla. Obedece a Dios y deja en sus manos todas las consecuencias de tu obediencia. Para obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos hay dos requisitos fundamentales. Número 1. Se requiere principalmente que aprendamos primero a escuchar la voz de Dios. Si no sé cómo escuchar a Dios, entonces no sabré cómo ser obediente a Dios. Por eso no podemos separar el aprender a escuchar a Dios de obedecerlo. Lo segundo, que es muy esencial, es que confiemos en el Señor. Uno de los problemas más graves que tenemos es la idea del temor por lo que puede pasar si confiamos en Dios. O sea, si no entendemos qué consecuencias puede acarrear, si no vemos cuáles son las secuelas, si no lo vemos claro, a menudo una de las razones por las que no obedecemos es porque queremos que Él nos muestre en detalle cuáles serán las consecuencias de obedecerlo. Y Dios no tiene la obligación de mostrarnos las consecuencias, pero diré esto: Dios se ha hecho responsable, se ha comprometido, atención, a ser responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Recuerde esto. Dios es responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Es mi responsabilidad escuchar a Dios. Mi deber es confiar en Él. Su responsabilidad, como resultado de mi obediencia, es encargarse de todas esas consecuencias. A menudo hay que lidiar con las exigencias de otras personas, lo que creen que debemos hacer, cómo creen que debemos vivir y las decisiones que piensan que debemos tomar. Y la verdad es que si escuchamos al mundo, incluso a las personas bien intencionadas, no conoceremos ni escucharemos la voluntad de Dios. A menudo la gente nos dice lo que creen que queremos oír, lo que creen que se nos facilita, lo que creen que debemos hacer desde su perspectiva, cuando nadie más que Dios conoce su voluntad y propósito para nuestra vida. Y al decir, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos, no podemos aprender mayor lección en la vida. Ser obediente requiere valor cuando no sabemos cuáles serán las consecuencias. Ser obediente requiere fe cuando no tenemos idea de cuáles serán las consecuencias. Y a menudo, al tratar de predecir e imaginarnos desde nuestra perspectiva humana lo que creemos que podrían ser las consecuencias, muy a menudo nos equivocamos por completo porque solo Dios en su omnisciencia sabe cuáles serán las consecuencias. Entonces, recuerde, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Dios Todopoderoso es responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. La segunda lección que mencionaré es aprender a confiar en Dios para todo lo que necesitemos en la vida. Y a menudo las dificultades y los fracasos nos enseñan a aprender a confiar en Él. Dios mandará suficientes dificultades a nuestra vida. Nos mandará suficientes pruebas y tribulaciones para enseñarnos a confiar en Él.
¿Cómo aprenderíamos a confiar en Dios si no enfrentáramos circunstancias en las que no nos sintiéramos perdidos y totalmente desesperanzados sin la intervención divina? Puede confiar en Dios en toda necesidad. Puede confiar en que le proteja en cada circunstancia. Y un pasaje que Dios ha puesto en mi corazón todos estos años es: ningún arma forjada contra ti prosperará. Una y otra vez, mientras me lanzan armas por una u otra razón, vez tras vez Dios me volvió a ese pasaje. ¿Vas a creer lo que dije en lugar de lo que ves y lo que sientes? Tan solo recuerde esto: crea en lo que dice Dios en lugar de lo que sienta o vea, porque si cree en lo que siente, puede estar equivocado. Si cree en lo que escucha, se puede equivocar. Pero si cree en lo que dice Dios, nunca, jamás se equivocará al hacer lo bueno. La tercera lección que considero muy importante es esta: aprender siempre a esperar la dirección y el tiempo de Dios. He descubierto esto. Al decir espera, quizás sea por una de tres razones. La primera, porque no estamos listos para lo que Él tiene. O tal vez lo que creo que es la voluntad de Dios es su voluntad, pero no es mi tiempo sino el suyo. Y Dios dice: no, espera. Y a veces esperamos un rato y pensamos: Señor, he esperado mucho. Él dice: no, espera. ¿Acaso vas a creer lo que dije yo, o vas a creer lo que ves tú, o vas a creer lo que sientes? Si Dios dice espera, es importante esperar. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, pero una de las más importantes. No se mueva hasta que Dios le dé permiso de hacerlo. Una razón es porque no estamos listos. Una segunda razón es porque la circunstancia para la cual nos prepara, esa circunstancia no está lista. No podemos apurar a Dios. No podemos apresurarlo. Cuando Él dispone una situación y las circunstancias para algo, lo hace en su tiempo perfecto y de manera perfecta. Muchas veces Dios dice: no, no te muevas. ¿Por qué, Señor? Solo confía, no te muevas. Pero mira todo lo que ocurre y el tiempo pasa. No te muevas. Solo confía en mí. Una tercera razón es porque Dios tiene algo mejor. Estamos esperando aquí y Dios tiene algo completamente mejor allá, algo que nunca hemos soñado o nunca hemos pensado. Y diría que la lección número 3 es muy importante: aprender a esperar la dirección y el tiempo de Dios en nuestra vida. La siguiente lección diría que es una muy importante. A menudo consideramos los principios y lecciones que Dios nos enseña, y cómo esta podría ser una de ellas. Pues lo es, porque al pensar a lo largo de los años, esta es una de las lecciones más provechosas que aprendí desde muy temprana edad. Entonces, ¿cuál es este principio? La lección es dar con generosidad a la obra de Dios. He descubierto esto: si me aferro, si me apego a cualquier cosa material en la vida, lo que hago es aferrarme a algo. Si me apego a algo, Dios no puede colocar nada en las manos si las tengo cerradas con los puños. Así, cuando abro mis manos a Dios y digo: Dios, lo que tengo es tuyo. Puedes tomar lo que quieras, puedes tomar cuanto quieras. Solo dime lo que quieres y aquí lo tienes. Si hago eso, ¿sabe qué? Sé que no estoy aferrado a nada. Siempre que nos aferramos a algo y el dinero se vuelve una prioridad en nuestra vida, recuérdelo bien, lo perderemos. Dios se cerciorará de que lo perdamos. Nuestra meta no es el dinero, sino andar en obediencia a Dios. Siempre ande en obediencia a Dios y siga sus principios de diezmos y ofrendas. Esto es lo que Él hará: le prosperará en maneras que nunca imaginó. Además de esto, le protegerá de la avaricia y le protegerá del egoísmo. Le protegerá de volverse apegado a lo material. Le digo, parte del problema de nuestra nación es que nos hemos vuelto una nación avara. De algún modo nos han convencido de que si tenemos suficientes cosas, suficientes de esto y aquello, seremos felices. No hay felicidad, ni gozo, ni paz en las cosas. Eso solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Y creo que otro principio que es muy importante para mí es este: no puedo llevar la vida cristiana, es Cristo en mí. Recuerdo la primera vez que pensé en eso. Nunca había escuchado un sermón del tema, ni un libro, ni un tratado. Nunca había escuchado nada de eso. Tomé un libro del Dr. Raymond Edman, el entonces presidente de la Universidad de Wheaton. Él escribió el libro Hallaron el secreto. Eran breves reseñas biográficas de la vida espiritual y la trayectoria espiritual de grandes hombres y mujeres de Dios. Abrí ese libro un viernes en la noche y esa noche salí a mi estudio en el patio y comencé a leer. Leí el primer capítulo, que era sobre Hudson Taylor. Solo leí unas cuantas páginas. Para cuando llegué quizás a la página 7 pensé: Señor, aquí hay alguien que siente justo lo que siento, alguien batallé el mismo que batalló yo. Esa noche, por primera vez en mi vida, capté la idea de que Cristo vino a morar en mí, a llevar una vida que yo no podía vivir, porque estaba luchando tratando de dar lo mejor. Crecí en una iglesia legalista. No hagas esto,
no hagas aquello y no hagas lo otro. Me esmeraba por hacer siempre lo correcto. No era muy bueno en eso. Era un cristiano tipo Romanos 7. Lo que no quería hacer, eso hacía. Lo que quería hacer no tenía la fuerza. Fracaso tras fracaso tras fracaso, un intento tras otro. Y oraba, rogaba, ayunaba y le decía a Dios que iba a ser mejor y mejor y mejor. Pero me ponía peor y peor y peor, hasta que finalmente Dios me llevó a tocar fondo, haciéndome ver que, de algún modo, la vida cristiana no estaba funcionando así. Recuerdo la semana en que leí ese libro, ya había llegado a la conclusión. Señor, dime algo que no sé o debo dejar de decirle a la gente que acepten a Cristo y Él les dará paz, felicidad y gozo, porque tengo eso el domingo, pero el lunes ya no, algo anda mal. Recuerdo que uno de los hermanos en la iglesia venía al altar al menos 2 veces al mes, sin exagerar, a rededicar su vida. Me puse a pensar, ¿qué le pasa? Era un buen amigo mío. ¿Qué le pasará que tiene que rededicar su vida cada 2 semanas? Pensé, algo anda mal, debe haber algo mal con la predicación o algo anda mal con él. Luego el Señor me mostró, ¿qué estás predicando? Predicas, haz el bien, sé bueno. Ellos no pueden hacer el bien ni ser bueno. Hay algo mal en esto. Me levanté de mis rodillas esa noche al darme cuenta de que en Juan 15, en esos primeros versículos, cuando Cristo dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano permanece en la vid, permanezco en ti y tú permaneces en mí. Por primera vez en mi vida reconocí y escuché a Dios decirme de forma muy clara, nunca fue mi intención que llevaras una vida cristiana. Tú no puedes. Has fallado y fallado y fallado. Ahora estás predicándole a la gente y no saben qué pasa, pero tampoco pueden vivir a la altura. Te lo digo, tú no puedes. Yo soy el único que puede llevar esta vida por ti. Cuando me levanté, estaba tan liberado, estaba tan libre, que no sabía ni explicarlo. Es como que Dios hubiera puesto toda esa teología en mi mente y corazón. No sabía explicarlo. No podía ni entender lo que era al principio, salvo que sabía que lo que había intentado hacer, Dios nunca quiso que lo hiciera. Él quería que yo dependiera de Él, confiara en Él y lo dejara vivir en y a través de mí. Fue entonces cuando de pronto vino a mi mente Gálatas 2:20, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo decirles cuán liberador fue. Me desprendí esa noche de todos mis intentos por dar la talla, complacer y desempeñarme para que Dios me aceptara, todo en una sola noche. Es la lección más liberadora que he aprendido en mi vida y es mi oración. Y lo trágico es esto. La mayoría de los creyentes se van a la tumba con el yugo de tratar de complacer a Dios, tratar de rendir, tratar de dar la talla, tratar de ser lo suficientemente buenos para ganar la aceptación de Dios cuando es imposible. Recuerde lo que es la gracia. La gracia consiste en que Dios nos ama a pesar de quienes somos. Dios nos ha perdonado sin merecerlo. No es dar la talla, ni rendir, ni tratar de estar a la altura de nada. Una de las lecciones más liberadoras es Cristo en nosotros. Al comenzar a leer las epístolas de Pablo, por todos lados dice, en Cristo, en Él. ¿En quién? De hecho, pudiera resumir la teología del apóstol Pablo en 2 palabras, en Cristo, porque Pablo entendía eso, entendía sus propios fracasos, y por eso dice en Romanos 7, no pude hacerlo. Intenté y no pude. En Romanos 8 dice, gracias a Dios que me liberó en la persona de Cristo. Romanos 8 es un gran capítulo de victoria. Romanos 7, un gran capítulo de derrota. La mayoría vivimos en derrota hasta que aprendemos que es Cristo en nosotros, no nosotros mismos. Bien, al pensar en todos estos principios y en lo que Dios ha hecho en mi corazón, creo que uno de los más reconfortantes es el hecho de que Dios nos ama incondicionalmente. Mucha atención. La razón por la que Dios nos ama a usted y a mí incondicionalmente no es por lo que somos, quiénes somos o cómo actuamos, sino por su naturaleza. Es el carácter y la naturaleza de Dios amar con toda la plenitud y el potencial que ofrece el amor divino. No tiene nada que ver con nosotros, sino con Él. Mire, Él es quien recibe la gloria, el mérito y la alabanza. Es Dios amándonos a pesar de nosotros, y amándonos de verdad no por nada en nosotros, sino solo por ser el Dios que es. Me tomó años y años al final llegar a la conclusión. Sí, lo puedo confesar, declararle al mundo. Dios me ama incondicionalmente pese a todo. Pienso en las personas que, por ejemplo, no pueden creer en la seguridad eterna, luchan con eso, y hay millones así. No pueden creer que son salvos una vez por siempre por la gracia de Dios y piensan, pues creer eso es una licencia para pecar. Mire, al entender que Dios le ama incondicionalmente, no buscará licencia para pecar, no buscará libertad para pecar.
Lo que querrá es ser obediente a Dios por estar tan agradecido por esa clase de amor. Al aceptarlo como su Salvador personal, Él le sella, como dice la Biblia, hasta el día de la redención. Dice que usted es hijo de Dios. Nada que haga podrá, escuche, podrá alterar el hecho de que Jesucristo murió por su pecado, ni podrá alterar que Dios le ama incondicionalmente. Nunca podría perderse después de que Dios le ha salvado, porque Él dice que le ha sellado con el Espíritu Santo. Él mora en usted. Tendría que llevarse al Espíritu Santo al infierno para morir y perder la salvación. Pienso en la gente que vive bajo el yugo del temor. ¿Iré al cielo? No estoy seguro. ¿Por qué no? Bueno, acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Lo intentó? Pues lo hice. Sí, lo hice. Bueno, ¿le salvó? Pues creo que sí. ¿Es usted salvo? Creo que sí. ¿No es usted salvo? Pues creo que sí. ¿Sabe lo que están haciendo? Esto hacen, mirando su comportamiento, su conducta, su pasado, juzgándose como juzgarían a alguien más. Cuando Dios nos ama absoluta e incondicionalmente y nos ha amado para siempre bien. El siguiente principio que deseo que note es este, y es que Dios tiene control total de cada circunstancia de la vida. No hay idea más reconfortante que esa, que Dios tiene el control total y absoluto. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Dice por qué, porque tiene el control. Lo que a menudo pareciera ser algo en contra nuestra o algo que nos destruiría de algún modo, Dios sabe justo lo que sucede. Usted y yo, mire, vivimos bajo la cobertura de su divina omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Dios tiene el control total de cada faceta de nuestra vida. Si no lo creyera, dejaría de predicar la palabra de Dios, pues si no es así, seríamos víctimas y el mundo pudiera hacernos esto y aquello, y cualquier cosa pudiera pasar. ¿Dónde pues está la fe? ¿Dónde está Jehová Dios, quien es absoluto en fidelidad e infinito en poder? Si Dios es todo lo que la Biblia dice que es soberano. Por tanto, tiene el control total de todo lo que ocurre. La gente que no cree eso nos dice qué debemos hacer. Quieren que tomemos esta decisión, aquella y la otra. El problema es que no quieren confiar en Dios, no lo conocen, no entienden que es soberano y tiene el control. Mire, si Dios tiene control soberano de su vida, ¿quién soy yo para decirle cómo vivir o quién para decirle qué debe hacer? Si Dios tiene el control de su vida y está escuchándolo, si me pregunta le diría, esto es lo que dice la Biblia, pero usted mismo decida. Cuadra con los principios de Dios. Es el Dios soberano obrando en su vida, haciendo algo muy bueno. ¿Con qué frecuencia he visto en mi vida y en la de otras cosas que eran muy dolorosas, cosas que son difíciles y fueron la esencia misma de lo que Dios usó para fortalecerles y edificarles? Mire, fortificar, establecer, afianzar y superar la vida de esa persona. Mire, no rechace la dificultad, la adversidad. ¿Qué dice en Proverbios 3? Dice, no rechaces la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque suele ser esa disciplina que puede venir por algo que hemos hecho nosotros o alguien más, o solo porque Dios tiene algo en mente. Dice, no la rechaces, Dios está amándonos. ¿Y qué va a hacer Él? Dice que convertirá todo eso en algo muy hermoso. Es fácil creer eso en la vida de otros, pero no en la nuestra. La siguiente lección es esta: la importancia de depender por completo del Espíritu Santo para todo. Creo que una de las lecciones más provechosas es darme cuenta de que no tengo que hacer nada en mi espíritu, no tengo que hacer nada en mi carne, no tengo que hacer nada en mi fuerza. Está el poder sobrenatural de Dios que mora en todo creyente sin excepción. Lo que Dios te llame a hacer, puedes hacerlo bien y hacerlo de modo tal que tenga un impacto. Pues Dios nos diseñó para vivir así, que Él viviera en nosotros su vida mediante el Espíritu Santo, facultándonos para lograr lo que sea. Por eso no podemos tomar ningún mérito. No podemos tomar méritos si es Dios quien está haciéndolo. Así que el orgullo es un pecado atroz. De hecho, Dios lo odia porque le roba su gloria. Lo odia por su elemento destructivo en la vida de alguien. Porque cuando alguien deja de depender de Dios, debe depender de sí mismo, y al hacerlo, Satanás tiene un gancho en la vida de esa persona y va en picada bien. Al pensar en todos estos principios y cuán importante es cada uno de ellos, considero la gran importancia de esta lección, la cual considero la prioridad en la vida. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos es esta: que nuestro tiempo personal de meditación constituye la prioridad de nuestra vida. Mire, no podemos hacer nada en la vida cristiana que sea más valioso, más fructífero y más productivo, porque escuche, sustenta cada uno de estos otros principios, y se trata del tiempo que pasamos de rodillas ante Dios y el tiempo que pasamos de rodillas con la palabra. No solo orando, porque podemos orar por lo que sea, y uno puede salirse por la tangente orando, pero si ora con la palabra de Dios,
Lee las Sagradas Escrituras pidiéndole a Dios: habla a mi corazón, muéstrame la verdad sobre esto. Muéstrame que estás diciéndome: pasa esto, que Dios nos ama y nos quiere para sí. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Así como cualquier hombre y cualquier mujer que se aman el uno al otro quieren tiempo a solas, sin nadie más ahí, solo ellos dos quieren comunión y esa clase de relación, Dios quiere que usted y yo estemos a solas con Él. El tiempo más valioso que podemos pasar cualquier día es el tiempo a solas, en quietud, escuchando a Dios, orando, clamando a Él. Hay pastores que me dicen: si tuviera una sola cosa que decirme como pastor joven, ¿qué sería? Les diría a todos lo mismo: lo más importante en su vida es su tiempo a solas con Dios, de rodillas, con su palabra solo, no buscando un sermón, sino buscando que Dios le hable a su vida. No puedo enfatizar cuán importante es. Y padres, si quieren enseñarles eso a sus hijos, antes de acostarse en la noche vaya con ellos y abra la palabra de Dios con sus hijos. Léales un pasaje. Puede leerles otros libros también, pero no descuide la Biblia desde pequeños, de modo que ni puedan recordar cuándo fue la primera vez que vieron este libro. Les lee un pasaje, ora con ellos, les habla. Escuche, crecerán con una fe que es firme desde temprana edad, porque lo que ha hecho es alimentarlos de la palabra de Dios, los ha instruido en su palabra. Al usar este libro, les dice que es importante. Este mensaje es importante. Es la palabra del Dios vivo. El Evangelio de Jesucristo puede penetrar en el corazón más endurecido, transformar esa vida y cambiar su destino eterno. Si hay algo que he aprendido con el tiempo es esto. Esto es lo más valioso sobre la faz de la tierra. Esta es la revelación de Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque he aprendido que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y pienso en que muchas veces un mensaje sencillo puede hablarle a cientos de personas, o a miles o a millones de personas. ¿Y sabe qué? Es sorprendente que todos los que escuchan lo que Dios les dice, quienes escuchan, y Dios puede tomar mi voz o la de alguien más, ponerla en otro idioma, que alguien más lo diga es irrelevante, es el gran poder de la palabra viva de Dios. Puede transformar una vida, puede transformar por completo el destino eterno de alguien. Tenemos el mensaje más valioso que el mundo ha conocido y conocerá. Isaías dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este es el libro de instrucciones de Dios. Y si usted desea una vida plena, le he presentado principios que funcionan, y sé que funcionan. Lo he visto en la vida de otras personas y lo he visto en mi vida. Y cada uno viene de este libro. Pídale a Dios que le muestre los principios para su vida. Él agregará otros. Quizás no le dé los mismos, pero todos son verdad. Si quiere la mejor vida, vaya al mejor libro, vaya al libro de instrucciones, a la revelación de Dios. Esta es la mente de Dios en letra humana para que entendamos quién es Él y podamos ir a Él a través de su Hijo Jesucristo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hágalo así. Acepte el testimonio de la Biblia que dice que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Él lo envió al mundo a morir en la cruz, puso en él todo su pesado, así que toda la deuda de su pecado, pasado, presente y futuro, la llevó él a la cruz. Al morir en la cruz, pagó toda su deuda de pecado. La forma de ser salvo es aceptando que Cristo perdone sus pecados. Acepte su muerte como paga total por su pecado. Dígale que lo acepta como su Salvador personal. Al momento de hacer eso por fe, se convierte en hijo del Dios vivo, morada del Espíritu Santo, sellado hasta el día de la redención. Luego, mire, tiene el gran privilegio de unirse a todos nosotros en la aventura más grande de la vida, y es permitir que Cristo lleve su vida maravillosa por medio suyo, momento a momento, día a día. Puedo asegurarle, amigo, esta es la única vida que en verdad cuenta. Esta es la única vida que no solo promete, sino provee gozo, paz, felicidad, contentamiento, en momentos buenos y malos, en placer y en dolor. Nuestro Dios nunca cambia, así que donde esté, deseo animarle a hacer esta oración pidiéndole que le perdone y diciéndole que hoy lo acepta como su Salvador personal. Y algo es seguro, al pedírselo Dios está listo para salvarle y para cambiar su vida. Amén. Muy buenos días, amigo mío. Es un verdadero privilegio y un gozo profundo poder saludarle en este día y compartir con usted un mensaje que ha transformado mi vida y la de miles de personas a lo largo de los años. Hoy quiero que hablemos de algo que está en el corazón mismo de nuestra fe, algo que es la base de nuestra seguridad y el fundamento de nuestra paz, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Fue muy claro cuando dijo aquellas palabras que resuenan a través de los siglos.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, y debido a esa verdad absoluta, Él nos dio un mandato sagrado. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Este es el Ministerio de Enseñanza Bíblica en Contacto, y hoy nos sumergiremos en un tema que he titulado El amor incomparable de Dios. Escuche esto atentamente porque creo que el regalo más grande que Dios nos ofrece a todos es, irónicamente, el que probablemente se nos hace más difícil de recibir. Y la razón es sencilla. De algún modo nos resulta extremadamente difícil entenderlo en su totalidad. ¿De qué estoy hablando exactamente? Me refiero al amor de Dios por nosotros. He observado a lo largo de mis años de ministerio que hay dos razones principales por las que se nos dificulta tanto recibir este amor de manera plena. Número 1, en lo más profundo de nuestro ser, no creemos merecerlo. Y permítame decirle algo con toda honestidad. Usted tiene razón. No lo merecemos. Ninguno de nosotros lo merece. Y la segunda razón es que simplemente no lo entendemos. No logramos procesar cómo alguien tan santo y perfecto puede amar a alguien tan imperfecto. Por esas dos razones basas se nos hace muy difícil recibir y aceptar el amor de Dios por nosotros. Usted ve, la verdadera razón por la que tenemos esta dificultad es porque intentamos sin éxito hacer que el amor de Dios armonice con nuestro concepto humano del amor. Queremos poder sentir que Dios nos ama de la misma forma en que nosotros amamos a los demás. Pero piénselo bien, si Dios nos amara como nosotros amamos a otros, entonces estaríamos en graves problemas. Si Él nos amara con un amor humano, entonces no podríamos estar seguros de que Dios siempre nos amará, a pesar de que la Biblia dice lo contrario. Nuestro amor humano a veces falla, a veces se agota, a veces depende de cómo nos traten, pero el amor de Dios no es así. Quisiera que hoy profundizáramos en este mensaje, que es el segundo de nuestra serie titulada Libres para amar. El título específico de hoy es El amor incomparable de Dios. Le pido que, si tiene su Biblia a la mano, me acompañe por favor a la primera epístola de Juan en el capítulo 4. Este libro es maravilloso, está completamente lleno de la enseñanza sobre el amor. Si leemos en el capítulo 4, comenzando en el versículo 16, la palabra de Dios dice lo siguiente, y quiero que vea esto con cuidado. A nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Note que dice que lo hemos conocido y lo hemos creído. Continúa diciendo, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, y si alguno dice, yo amo a Dios, entienda que ese amor de respuesta solo es posible porque su amor soberano e incondicional nos alcanzó primero. Confíe en su yugo, descanse en su verdad, camine en sus principios y rinda su vida hoy mismo a aquel que le ama con amor eterno. Amén.